Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a seguir hablando del libro del profeta Zacarías. Continuamos con el capítulo número 4 para saber cuáles fueron las visiones de Zacarías con respecto a las profecías que le hacía a su pueblo. Pero no antes sin recordar que es uno de los 12 profetas menores. Es menor no porque no valga mucho su profecía, sino que sus profecías son menores que las de los profetas mayores. Los profetas mayores tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel. El profeta Zacarías comienza su trabajo como 520 años antes de la era cristiana, cuando Zorobabel fue nombrado como gobernador de los israelitas por el gobierno persa. Y también sabemos que Josué era el dirigente sacerdotal del pueblo israelita. Y vemos que en los anteriores capítulos nos dimos cuenta que el Señor le estaba disponiendo al profeta Josué restablecerlo como un verdadero dirigente de los sacerdotes. También debemos de recordar que Zacarías era de una familia sacerdotal. Entonces Dios lo escoge a Zacarías para que lleve el mensaje al pueblo que había sufrido esa invasión y que habían sido desterrados hacia Babilonia y que ya habían sido pues liberados. Y nos empieza a decir el libro, las profecías, visiones que tuvo Zacarías. Y bueno, pues empezamos con una visión más en la que Zacarías nos explica ciertos puntos importantes de la intervención de Dios para restaurar y para así hacer sufrir aquellas naciones que habían mancillado y destruido al pueblo israelita, principalmente pues Babilonia, ¿no? Que eran los que los habían invadido. Pero bueno, estamos hablando también de Siria, de Nínive, estamos hablando de otras regiones que estuvieron atacando. Acordémonos que la ciudad de Edom, los que vivían ahí en un principio, también tomaron parte en la destrucción, en el saqueo del pueblo israelita cuando había sido desterrado a Babilonia. Pero se arrepintieron y Dios los perdonó y no los destruyó. Aunque ya tiempo después pues tuvieron otros problemas y también fueron destruidos allí en la ciudad de Edom. Y eso pues lo hemos estado viendo en los anteriores profetas, sus profecías con respecto a la actividad de Dios que tiene de salvación del pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. Vamos a leer los capítulos de la Sagrada Escritura y podamos nosotros ir entendiendo entonces. Y pasemos al capítulo número 4. El capítulo 4, vamos a verlo, dice: Volvió entonces el ángel que hablaba conmigo y me despertó como se despierta uno que está dormido. Me preguntó: ¿qué ves? Y yo le contesté: veo un candelabro de oro con un depósito de aceite encima. En lo alto tiene 7 lámparas a las que llega el aceite por 7 tubos. Junto al candelabro hay 2 olivos, uno a su derecha y otro a la izquierda. Pregunté al ángel que hablaba conmigo: mi señor, ¿qué significa esto? El ángel me contestó: ¿no sabes lo que significa? Yo le dije: no, señor. Y él continuó: este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién eres tú, gran montaña? Quedarás convertida en llanura delante de Zorobabel. Él sacará la piedra principal mientras grita la gente: ¡qué hermosa es! ¡Qué hermosa es! Después me dio el Señor otro mensaje. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo, y él mismo será quien lo termine. Así reconocerán ustedes que fue el Señor Todopoderoso quien me envió.
Aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos ahora se alegrarán viendo a Zorobabel terminar las obras. Después de esto, el ángel añadió: estas 7 lámparas son los ojos del Señor que están recorriendo toda la tierra. Yo le pregunté: ¿qué son esos 2 olivos? Uno a cada lado del candelabro. También le pregunté: ¿y qué significan esas 2 ramas de olivo que están junto a los tubos de oro por donde llega el aceite de las lámparas? El ángel me respondió: ¿no sabes lo que significan? Le dije: no, Señor. Y él me contestó: estos son los 2 que han sido consagrados para el servicio del Señor de toda la tierra. Capítulo número 5. Tuve otra visión, vi un rollo escrito que volaba. El ángel me preguntó: ¿qué ves? Le contesté: veo un rollo escrito que vuela. Mide 9 metros de largo por 4 metros y medio de ancho. Me dijo entonces: ahí está escrita la maldición que alcanza a todo el país, según lo escrito por ambos lados. Nadie que robe o que jure en falso puede quedar sin castigo. El Señor Todopoderoso afirma: yo envío esta maldición para que entre en casa del que roba y en casa del que jura en falso por mi nombre, y la maldición permanecerá allí hasta que no queden ni vigas ni piedras. Luego salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: fíjate en eso que aparece ahora. Le pregunté: ¿qué es eso? Él me contestó: es una medida, es la medida del pecado de los que viven en el país. La medida estaba cubierta con una tapa de plomo, y fue levantada la tapa y había una mujer sentada dentro de la medida. Me dijo el ángel: esa mujer es la maldad. Y la empujó adentro de la medida y la cerró con la tapa de plomo. Miré otra vez y vi aparecer 2 mujeres. Tenían alas y el viento las impulsaba. Eran alas como de cigüeña y llevaban la medida por los aires. Pregunta entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan esa medida? Y él me contestó: van a construirle un templo en Babilonia. Cuando ya esté terminado el templo, la instalarán allí sobre un pedestal. Capítulo número 6. Tuve otra visión. Vi aparecer 4 carros de guerra por entre 2 montañas de bronce. El primer carro iba tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros y el tercero por caballos blancos, el cuarto por caballos tordillos. Pregunté al ángel que hablaba conmigo: mi señor, ¿qué significa esto? El ángel me contestó: estos son los 4 vientos que salen delante del Señor de toda la tierra. El carro tirado por caballos negros va al país del norte, el tirado por caballos blancos al país del poniente, y el tirado por caballos tordillos al país del sur. Y salieron los caballos tordillos ansiosos de recorrer toda la tierra. El ángel les dijo: recorran toda la tierra, y ellos lo hicieron así. Después de esto el ángel me gritó: mira, los que fueron al país del norte van a calmar el enojo del Señor en ese país. El Señor me dio este mensaje: recoge una colecta entre los desterrados que ya han regresado de Babilonia. Heldai, Tobías, Jedaías. Luego, en el mismo día, vete a casa de Josías, hijo de Sofonías. Con la plata y el oro que hayas recogido, haz coronas y ponle una en la cabeza al sumo sacerdote Josué, hijo de Josada. Y dile: el Señor Todopoderoso afirma que el varón llamado Retoño brotará de sus propias raíces y reconstruirá el templo del Señor. Reconstruirá el templo del Señor y recibirá los honores propios de un rey. Sentará en su trono a gobernar, y al lado de su trono se sentará el sacerdote, que habrá paz en los 2. Y las coronas serán un recuerdo que quedará en el templo del Señor en honor de Heldai, Tobías, Jedaías y Josías, hijo de Sofonías. Vendrá gente de lejos para ayudar a reconstruir el templo del Señor, y entonces reconocerán ustedes que el Señor Todopoderoso fue quien envió esto, que envió. Esto sucederá cuando ustedes escuchen la voz del Señor, su Dios, y lo obedezcan. Capítulo 7. El día 4 del mes noveno, llamado Kislev,
del cuarto año del gobierno del rey Darío, el Señor dirigió un mensaje al profeta Zacarías. En aquel tiempo, el pueblo de Betel había enviado a Ser y a Regem Melech con sus nombres a pedir la ayuda del Señor y a preguntar a los profetas y a los sacerdotes del templo del Todopoderoso: ¿habremos de seguir guardando luto y ayuno el quinto mes de cada año, tal como lo hemos hecho hasta ahora? Entonces el Señor Todopoderoso se dirigió a mí y me dijo: di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes: ustedes hacen ayuno y guardan luto el quinto y el séptimo mes desde hace 70 años, pero no lo hacen para honrarme a mí, sino que cuando ustedes comen y beben, lo hacen para su propio provecho. ¿Acaso no son estas las mismas palabras que el Señor pronunció por medio de los antiguos profetas, cuando Jerusalén estaba en paz y llena de gente, y lo estaban también las ciudades de alrededor y las regiones de Negev y la llanura? El Señor se dirigió al profeta Zacarías y le dijo: esto es lo que yo ordeno: sean ustedes rectos en sus juicios y bondadosos, compasivos unos con otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No piensen en cómo hacer daño unos a otros. Pero el pueblo se negó a obedecer. Todos volvieron la espada y se hicieron los sordos. Endurecieron su corazón como el diamante para no escuchar las enseñanzas y los mandatos que el Señor Todopoderoso comunicó por su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor se enojó mucho y dijo: así como ellos no quisieron escucharme cuando yo los llamaba, tampoco yo los escucharé cuando ellos me invoquen. Por eso los dispersé como un torbellino entre todas esas naciones que ellos no conocían. Y tras ellos quedó el país convertido en un desierto, donde nadie podía vivir, un país tan hermoso, y ellos lo convirtieron en desolación. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hemos leído el capítulo 4, 5, el 6 y el 7. Y nos hemos dado cuenta de las visiones que se nos pronuncian en la palabra de Dios por medio del profeta. Y pues vamos viendo poco a poco para que podamos ir entendiendo algunas partes interesantes que nos está proporcionando la lectura, y así podamos nosotros entender cuál es la finalidad de esta profecía en aquel entonces, y bueno, pues también en nuestros tiempos, porque es un mensaje que se nos proporciona a nosotros también hoy en día. No crean que nada más es que es lo que pasó con esa gente y ya. No. También tenemos nosotros un mensaje que nos está mandando Dios a cada uno de nosotros en este tiempo. Estamos en el año 2021. Y miren, el comportamiento es muy importante. No caigamos en el error de irnos muy lejos del Señor, de no tener el contacto suficiente para que podamos estar bien, en paz y tranquilos con el Señor. Porque el problema es que nosotros somos los que nos retiramos del Señor. El Señor no se retira de nosotros. Eso lo tenemos que tener nosotros pues muy, muy claro, ¿no? Muy preciso. Porque mucha gente dice: es que Dios ya se alejó de mí, Dios ya me abandonó, Dios me va a castigar. Acuérdense que pues Dios no castiga, aunque los hagiógrafos nos mencionan que Dios castigó al pueblo. Pues no, o sea, en realidad a toda acción viene una reacción, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Esa palabra de la ira, que nos dicen la ira de Dios, pues más bien es el poder de Dios, se manifiesta. A toda acción maléfica, pues viene la acción benéfica, y pues hay que limpiar la situación, ¿no? Se tiene que purificar, ¿sí? Entonces tenemos que ir traduciendo esas palabras, porque pues el hagiógrafo de alguna manera nos los ha proporcionado para que podamos entender con mayor forma la situación tan crítica en la que nos estamos envolviendo cuando estamos alejados de la palabra del Señor. Entonces, por eso nos hablan de esa manera, muy humana, muy mundana, ¿sí? Porque acuérdense que, pues, ¿cómo va a tener Dios la ira? Pues es un pecado, nosotros lo manejamos como si fuese un pecado, la ira. Y pues Dios no puede tener el pecado de la ira, ¿sí? Que Dios se enoja, pues no es que se enoje, pues si se enoja Dios, entonces no es todopoderoso, porque tiene un punto débil nuestro Señor, y si es todopoderoso, pues no puede tener un punto débil, el enojo. El enojo se maneja mucho en los seres humanos, ¿sí? Entonces eso de que
la ira, el enojo, el castigo, que Dios castiga. No, Dios no castiga, se presenta el poder divino, ¿sí? A toda acción que haces, pues viene una reacción. Entonces, todo ese tipo de palabras, ese tipo de significado, pues lo debemos de entender nosotros bíblicamente o teológicamente, porque si no, entonces caeríamos en errores. Y vuelvo a reiterarles, no todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es palabra de Dios. Hay muchas partes en donde son informaciones del agiógrafo, ¿sí? Son datos históricos. En otras ocasiones son palabras, sentimientos que evoca el profeta, el patriarca, el dirigente de Israel, algún profeta mayor, algún profeta menor, ¿sí? Son sus expresiones normales de un ser humano. Pero sí tenemos aquí cuando Dios habla, y eso no lo dice cada uno de los escritores agiógrafos. Esto es lo que dice Dios. Bueno, ese sí es palabra de Dios, ¿sí? Entonces quede muy claro eso para que no caigamos en esos errores. Vamos a empezar con el capítulo número 4 para que lo tengan ustedes presente. Dice que volvió entonces el ángel que hablaba conmigo. Recordemos que un ángel estaba hablando con Zacarías. No nos menciona cómo era el ángel, no nos menciona si traía alas o andaba vestido nada más con su túnica, si estaba alto, si estaba chaparro, no nos menciona, ¿no? Y me despertó como se despierta uno que está dormido. O sea, es una semejanza, lo despierta. Y le hizo preguntas a Zacarías, ¿qué ves? Yo le contesté, veo un candelabro de oro con un depósito de aceite encima. Pues un candelabro de oro con un depósito de aceite encima. En lo alto tiene 7 lámparas, el número 7 que significa plenitud, recuerden de eso, que llega el aceite por 7 tubos, otra vez, plenitud. Junto al candelabro hay 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Muy importante el olivo, ¿no? Es una planta que Dios siempre la ha bendecido porque el aceite de olivo es muy curativo, ¿eh? Bueno, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, el Señor, ¿qué significa esto? Y ahí le da la respuesta. ¿No sabes lo que significa? Y dice, pues no sé. Ha de haber sido mexicano, ¿verdad? Ese nunca sabe nada, los mexicanos no sabemos nada. ¿Sí? Bueno, y él continuó, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. Acuérdense que Zorobabel había sido el dirigente de los israelitas y que ya lo habían puesto como gobernador de los israelitas. ¿Y quién lo había puesto como gobernador? Pues los propios persas, ¿no? Los que habían liberado al pueblo de Israel de Babilonia. Este es el mensaje del Señor para Zorobabel, que no depende ni del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Sí, porque si Zorobabel iba a empezar a decir, bueno, pues hay que defendernos de las demás invasiones, con mi ejército, no va a ser con el ejército, ni con su fuerza física, no, va a ser con mi espíritu, le dice Dios. Eso es un mensaje que hoy nosotros podemos tener, de que en la actualidad y en todo el tiempo en el que nosotros vivamos, nuestra fuerza, nuestro poder es el Espíritu Santo. Hoy le decimos Espíritu Santo. En ese entonces, pues nada más le decían el Espíritu de Dios. Y el profeta le decía a Zorobabel que solamente tendría la fuerza del Espíritu. Nosotros le decimos Espíritu Santo porque llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a toda la humanidad, ¿sí? Ya después se hizo de una manera sacramental o institucional, pero el Espíritu Santo llegó a todo el mundo, Sí, porque hoy en día muchos dicen, es que no estás bautizado, no tienes al Espíritu Santo, es que no estás confirmado, es que no tienes al Espíritu Santo. No, es una forma sacramental e institucional. El Espíritu Santo ya lo tenemos, todos ya lo tenemos. Todos. Porque no llegó y no dijo Jesucristo, no, el Espíritu Santo no va a estar en todos. No, pues, tienen que estar convertidos, eso sí, porque si no están convertidos en el Señor, pues ¿cómo van a tener al Espíritu Santo? Entonces manda a los discípulos en la época de nuestro Señor Jesucristo, vayan a todo el mundo, y bautícenlos, ¿sí? Y enséñenles la palabra de Dios. Entonces, esa es la forma para poder recibir al Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo. Bueno. ¿Quién eres tú, gran montaña? Quedarás convertida en llanura delante de Zorobabel. Él sacará la piedra principal mientras grita a la gente, qué hermosa es, qué hermosa. Después me dio el Señor otro mensaje. Zorobabel ha puesto los cimientos de ese templo y él mismo será quien los termine. Acuérdense que en el profeta Ageo nos habíamos dado cuenta de que hay 2 fechas, ¿sí?
en donde se empieza a construir el templo. Primero dice que empiezan a construirlo en el mes de junio, 24 de junio aproximadamente, y después de 3 meses, en septiembre, empiezan a poner los cimientos, y dice Dios, ya están los cimientos, y todo eso fue a cargo de Zorobabel, o sea, el dirigente, ¿no? Entonces así le dice, ¿no? Aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo a Zorobabel terminar las obras, ¿no? Entonces se le acredita a Zorobabel la construcción del segundo templo de Jerusalén, que sí, ya sabemos que fue destruido en el año 70, en la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por el rey Tito, bueno, por un gobernador romano Tito, ¿sí? Y acuérdense que lo que había dicho también con el profeta Ageo, que le había dicho al pueblo, tienen 16 años viviendo y ya levantaron sus mansiones, sus casas y todo, pero mi templo ahí lo tienen, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Eso era lo más importante en la casa de Dios. La casa de Dios no es la iglesia, somos nosotros, somos templos vivos del Espíritu Santo. Y bueno, es lo que debemos de reconstruir, nuestras vidas, nuestro arrepentimiento. Después de esto, el ángel añadió estas 7 lámparas, son los ojos del Señor que están recorriendo toda la tierra. Por eso les digo, pues Dios es todopoderoso, está en todos lados, ve todo. Yo le pregunté qué son esos 2 olivos, uno en cada lado del candelabro. También le pregunté y qué significan esas 2 ramas de olivo que están junto a los tubos de oro, de donde llega el aceite a las lámparas. El ángel me respondió, ¿no sabes? Le dije, no. Él me contestó, estos son los 2 que han sido consagrados para el servicio del Señor de toda la tierra. ¿Sí? Bueno, capítulo número 5 dice, tuve otra visión y vi un rollo escrito que volaba, un rollo escrito. El ángel me preguntó, ¿qué ves? Le contesté, veo un rollo escrito que vuela, mide 9 metros, o sea, qué curioso, ¿no? Tiene buen cálculo, entonces Zacarías, ¿no? Dice, mide 9 metros de largo por 4 metros y medio de ancho. Sí, o sea, tiene una visión muy, muy métrica, ¿no? Ha de haber sido muy matemático Zacarías, ¿no? Para tener, dice, mide 9 metros de largo y 4 y medio de ancho. Pues, ¿qué le hizo así con sus deditos, así cuartas, ¿no? En su sueño. Bueno. Me dijo, entonces ahí está escrita la maldición que alcanza a todo el país. Esto nos da a entender de que, pues si el mundo, el país, la gente está haciendo maldad, pues se está retirando del Señor y le va a ir mal, ¿sí? No es que Dios lo castigue y que la ira de Dios y ya lo hicieron enojar. No, no, pues es que a toda acción viene una reacción. Si haces algo bueno, pues vas a cosechar cosas buenas. Si haces algo malo, pues vas a cosechar cosas malas. O sea, eso es muy normal. Bueno. El Señor Todopoderoso afirma, yo envío esta maldición para que entre en casa del que roba y en casa del que jura en falso por mi nombre. Y la maldición permanecerá allí hasta que no queden ni vigas ni piedras, ¿no? Pues, lo que les digo, o sea, el Señor solamente nos está haciendo ver lo que va a pasar según tu comportamiento, según tus obras. Luego salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, fíjate en eso que aparece ahora. Y le pregunté, ¿qué es eso? Él me contestó, es una medida del pecado que los que viven en el país. La medida estaba cubierta con una tapa de plomo, o sea, algo muy pesado y venenoso. Sí, porque deben de saber ustedes hoy en día que el plomo es muy venenoso. De hecho, pues las balas están hechas de plomo. Si tú comes plomo, te mueres. Cáncer en el estómago. ¿Cuántos niños, verdad, antes jugaban con muñequitos de plomo y se los metían a la boca? Bueno, esa es otra historia. Ya me estoy saliendo del tema. Me dijo el ángel, esa mujer es la maldad, y la empujó dentro de la medida y la cerró con la tapa de plomo. ¿Sí? La maldad la asemeja, ¿no? Como un lado femenino, la maldad. No es que sea una mujer, o sea, no vayamos a caer en eso, ¿no? Sí, porque a lo mejor hasta nos ponen una pinturita ahí de que en una medida así, en un como cofre, meten a una mujer y la tapan, ¿no? Y le ponen un plomo, porque no sé, pues es la maldad del hombre debe de ser destruida. ¿Y quién la destruye? Nuestro Padre Dios, para hacernos un bien a nosotros. Miré otra vez y vi aparecer 2 mujeres, tenían alas y el viento las impulsaba. Eran las alas como la cigüeña y llevaban la medida por los aires. De ahí que tenemos muchas fisonomías de que los ángeles tienen alas como de cigüeña, ¿eh? Pero aparte, pues sí, así se han aparecido los ángeles, con alas, otros sin alas.
No, yo no sé exactamente, es algo interesante, el por qué unos tienen alas y otros no. Los que no tienen alas, ¿cómo vuelan? Y los que tienen alas, bueno, pues, ¿cómo se ponen una sotana, ¿no? Una túnica. Pues no se pueden poner una camisa ni un suéter. Entonces andan encueraditos. Pobres, ¿no? Les va a dar frío. Bueno, esa es otra cosa. Bueno, mire otra vez, sí, dice en él, ¿a dónde llevan esa medida? Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan esa medida? Y él me contestó, van a construir un templo en Babilonia. Cuando ya esté terminado el templo, la instalarán allí sobre un pedestal. Pues recordemos que Babilonia, al igual que Nínive, pues eran unas ciudades con gente nefasta, malosa, decía por ahí un señor que yo conocí. Malosos. Yo tengo otras palabras peores, ¿no? Malosos, ¿no? Una palabra muy sutil. Eran sanguinarios, eran unos malvados. Bueno, capítulo número 6. Dice, tuve otra visión y vi aparecer 4 carros de guerra por entre 2 montañas de bronce. 4. El número 4 significa preparación. El número 2 significa Dios está con nosotros. El primer carro iba tirado por caballos rojos. Eran 4, no se les olvide. 4 carros de guerra. Carros de guerra. Iban a hacer destrucción. Carros de guerra. ¿Sí? Iba tirado por caballos rojos. El segundo por caballos negros. El tercero por caballos blancos. Y el cuarto por caballos tordillos. Rojos, negros, blancos y tordillos. Híjole, no se asemeja a nuestra bandera, ¿verdad? No, qué bueno, porque si no yo me decía, ay, no, pues eran como nacionales, ¿no? No, para nada, no, bueno. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, mi señor, ¿qué significa esto? El ángel me contestó, estos son los 4 vientos que salen delante del Señor de toda la tierra. Pues sí, pues, el Señor está en todas partes, en todos lados, ¿sí? Acuérdense que nuestro Padre Dios está en todos lados. Él vive con nosotros siempre. No nos podemos esconder de Él. El ángel me contestó, estos son los 4 vientos que salen delante del Señor de toda la tierra. El carro tirado por caballos negros va al país del norte. El tirado por caballos blancos al país del poniente. Y el tirado por caballos tordillos al país del sur. Y salieron los caballos tordillos ansiosos de recorrer toda la tierra. El ángel les dijo, recorran toda la tierra, y ellos lo hicieron así. Después de esto, el ángel me gritó, mira, los que fueron al país del norte van a calmar el enojo del Señor en ese país. Pero aquí nos faltaba un carro de guerra, el rojo. Pues ese estaba en el oriente, porque pues si nos está mencionando el norte, ¿sí? Ahí muy claramente dice, el carro iba tirado de caballos negros al país del norte. Al norte, los negros, los caballos negros, ¿sí? El tirado por caballos blancos al país del poniente. Y los tordillos al país del sur, entonces nos faltan los rojos, el país del oriente. ¿Sí? Y salieron los caballos tordillos ansiosos de recorrer toda la tierra. Aquí no nos menciona el carro de guerra de los blancos, ni tampoco el carro de guerra de los rojos. Nada más nos menciona de los negros, que van al norte, y los que recorren los tordillos, como dice aquí. Salieron los caballos tordillos ansiosos de recorrer toda la tierra. El ángel les dijo, recorran toda la tierra, y ellos lo hicieron así. Pues así nos deja la explicación el ángel a Zacarías, ¿no? Le faltó ahí preguntar a Zacarías, ya no hizo esas preguntas. Bueno, esto tiene un mensaje. Y aquí nada más voy a hacer una pequeña pausa, ¿no? El estar haciendo la guerra no quiere decir que esté destruyendo al ser humano, está destruyendo la maldad. Dios está en todas partes, siempre nos está ayudando durante toda nuestra vida, siempre nos está ayudando y nos está indicando qué es lo que debemos de hacer, siempre nos está invitando a la conversión, nosotros nos tratamos de alejar de Él. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a las cosas mundanas y terrenales, a las cosas vanas, al cumplimiento de nuestros gustos, de nuestros 5 sentidos, de lo sexual, y nos olvidamos de las cosas que son primordiales, que es el espíritu.
Sí, recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Todos los carros de guerra son esos carros que están por los 4 puntos cardinales y que los debemos de entender. ¿Sí? Que Dios está siempre luchando. Aquí nos menciona ese significado de los colores, que en el norte, ¿sí? El cartero de caballos negros va al país del norte. ¿Sí? Y después el caballos blancos va al poniente. Y los tordillos al país del sur. Como si fuera un solo país. ¿Sí? Esto nos da a entender que la maldad se viste. ¿Sí? Y nosotros debemos de irla entendiendo y descifrando, que no caigamos en esos coloridos, ¿no?, que nos da la vida, en nuestro tiempo, ¿no?, nuestra forma de vivir, ¿sí? Porque lo vemos muy bonito, ¿no?, muchas veces lo que hacemos mundanamente hablando, ¿no? Y nos distrae de las cosas del Señor. Y estoy hablando cuando estamos haciendo las cosas correctamente, ¿no? Otra frase que nuestro Señor Jesucristo nos dejó es: al César lo del César y a Dios lo de Dios. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos de Dios por estar haciendo las cosas del César, por decirlo así, ¿no?, del mundo. ¿Sí? Y bueno, pues entendamos que Dios siempre tiene esos carros de guerra que nos ayudan a destruir la maldad. A esa maldad, como la descifra ahí, en esa medida en donde es la maldad como una mujer que la meten en una medida, como un cofre, como un recipiente, y es tapado con plomo para que no salga, ¿no? Y para que no pueda volver a hacer maldad en el planeta, ¿no? O sea, el pecado, la maldad. En el versículo número 9 dice: el Señor me dio este mensaje: recoge una colecta entre los desterrados que ya han regresado de Babilonia. Heldai, Tobías, Jedaías, y luego en el mismo día vete a casa de Josías, hijo de Sofonías. Con la plata y el oro que hayas recogido, haz coronas y ponle una en la cabeza al sumo sacerdote Josué, el hijo de Josada. Esto es precisamente para coronarlo, para que sepa que él es el dirigente de todos los sacerdotes. Dice el Señor Todopoderoso, afirma que el varón llamado retoño brotará de sus propias raíces y reconstruirá el templo del Señor. Reconstruirá el templo del Señor, recibirá honores propios de un rey, se sentará en su trono a gobernar, y al lado de su trono se sentará el sacerdote, y habrá paz entre los dos. ¿Sí? Nos ofrece paz el Señor, y les ofreció paz a ellos. Y las coronas serán un recuerdo de que quedará en el templo del Señor en honor de Heldai, Tobías, Jedaías y Josías, hijo de Sofonías. Vendrá gente de lejos para ayudar a reconstruir el templo del Señor, y entonces reconocerán ustedes que el Señor Todopoderoso fue quien me envió. Esto sucederá cuando ustedes escuchen la voz del Señor su Dios y lo obedezcan. Bueno, pues nos estamos dando aquí cuenta de que el Señor es el que lleva a cabo el menester de reconstruir el templo de Jerusalén. Y está proponiendo ahí a Zorobabel como dirigente constructor, a Josué como dirigente sacerdotal, para que lleve a cabo esta gran labor. ¿Sí? El templo de Jerusalén era importante porque teníamos que llevar a cabo, o se tenía que llevar a cabo en ese entonces, ¿sí?, la adoración a nuestro Padre Dios. Hoy en día nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Y eso lo debemos de entender. Ya no necesitamos tener un templo de Jerusalén. Hoy ni existe. En aquel entonces se les reprochó que llevaban 16 años haciendo sus mansiones y no habían reconstruido el templo. Hoy en día, después del año 70, se destruyó ese templo y hoy en día no hay un templo en Jerusalén. Supuestamente nada más hay un muro, el muro de las lamentaciones. Supuestamente es el único muro que ha sobrevivido a la destrucción. Y pues no se construye el templo. Ya van miles de años, casi 2000 años. ¿Sí? No sé si no entiendan el mensaje, pero bueno. Ahí se los dejo yo a ustedes para que ustedes lo consideren. Seguimos con el capítulo número 7. Sí, el capítulo número 7. Dirán ustedes, ¿pero por qué? Capítulo 7, no comiencen. Ya sé que ya se quieren dormir, pero ahorita vamos a ver. El día 4 del mes noveno, fíjense cómo empieza a decir, el día 4 del mes noveno, estamos hablando, ¿sí?,
como en septiembre, ¿no? Por decirlo así. El mes noveno, octubre, ¿verdad? Sí, porque el mes séptimo es julio, agosto, septiembre, no, pues sí, junio, julio, agosto, septiembre es el día 4 del mes noveno. Bueno, el número 4 que significa preparación. Y el noveno es 3 veces el poder, 3, 6, 9, que es el número 3. El cuarto año del gobierno del rey Darío, el Señor dirigió un mensaje al profeta Zacarías, fíjense, otra vez. Para eso usa nuestro Padre Dios a los profetas, para ayudarles el mensaje y que se lo lleven a los demás. En aquel tiempo, el pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regem Melech con sus hombres a pedir la ayuda del Señor y a preguntar a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor Todopoderoso: ¿habremos de seguir guardando luto y ayuno el quinto mes de cada año, tal como lo hemos hecho hasta ahora? Habla de profetas plural, porque había varios profetas, sacerdotes también plural, había muchos sacerdotes, ¿sí? Y hacen la pregunta estas personalidades: ¿habremos de seguir guardando luto y ayuno el quinto mes de cada año, tal como lo hemos hecho hasta ahora? Nosotros en la actualidad siempre preguntamos: oye, ¿qué? Entonces tengo que ir a misa los domingos, tengo que guardar el sábado y el domingo también, ahí tengo que confesarme y comulgar, ahí tengo que hacer oración, ahí tengo que hacer obras de caridad diario. Así nos preguntan, así. Entonces el Señor Todopoderoso se dirigió a mí y me dijo, Zacarías, ahí viene lo que hace rato estuvimos viendo, que dice: aquí es palabra de Dios. Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes: ustedes hacen ayuno y guardan luto el quinto y el séptimo mes desde hace 70 años. Fíjense cómo le dice Dios que le diga al pueblo. Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes: ustedes hacen ayuno y guardan luto el quinto y el séptimo mes desde hace 70 años. Pero no lo hacen para honrarme a mí, sino que cuando ustedes comen y beben, lo hacen para su propio provecho. ¿Acaso no son estas las mismas palabras que el Señor pronunció por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba en paz y llena de gente? Y lo estaban también las ciudades de alrededor de las regiones de Negev y la llanura. El Señor se dirigió al profeta Zacarías y le dijo: esto es lo que yo ordeno: sean ustedes rectos en sus juicios. Es lo que nos invita hoy Dios. Seamos rectos en nuestros juicios, y bondadosos y compasivos unos con otros. No privan a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Fíjense todo lo que nos pide el Señor hoy en día también. No piensen en cómo hacerse daño unos con otros. ¿Sí? Pero el pueblo se negó a obedecer. Todos volvieron la espalda y se hicieron sordos. Endurecieron su corazón como el diamante para no escuchar la enseñanza y los mandatos. Entonces se dan cuenta de por qué el pueblo israelita había caído en el desorden y por qué lo que le había pasado de haber sido invadido por los babilonios, pues que no habían cumplido con el Señor. Si tú cumples con el Señor, pues las cosas te van a ir bien, no te va a ir mal. Pero necesitamos estar haciendo lo que Dios manda. Y aquí nos está mencionando varias cosas. Ahí lo dice, que tengamos nosotros un comportamiento idóneo. No priman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No piensen en cómo hacer daño unos a otros. Sean rectos. Bueno, lo dice ahí en el versículo número 8 del capítulo 7. Sean ustedes rectos en sus juicios, bondadosos y compasivos unos con otros. No, pues ahora primero está el poder, primero está el dinero. Todos quieren ser presidentes del país para llenarse de dinero, gobernadores de algún estado. Estamos en México. Y es lo que más les interesa. Y van a estar pensando en ayudar a los demás. Pero el pueblo se negó a obedecer, dice, y todos volvieron a la espada y se hicieron los sordos. Endurecieron su corazón como el diamante para no escuchar la enseñanza y los mandatos que el Señor Todopoderoso comunicó por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor se enojó mucho, la palabra, ¿no? Se enojó mucho, ¿no? Más bien esa palabra de madre, por eso el Señor, ¿sí?
y su poder, ¿sí? Y nos dice, así como ellos no quisieron escucharme, cuando yo los llamaba tampoco los escucharé cuando ellos me invoquen, ¿sí? Eso sería como un castigo, ¿no? Es que es lógico, si tú estás en el pecado, acuérdate que pecado es ausencia de Dios. Es estar retirado de Dios. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te escuche si estás haciendo maldad? ¿Cuánta gente dice, yo quiero sacarme la lotería? Tú ponme en donde haya y yo ahí agarro. Oye, ¿de qué estás hablando? Si Dios me hace el milagro, pues voy y hago oración. Me convierto. O sea, hacen negociaciones. Ustedes se empiezan a hacer sus supuestos negocios sucios, ¿no? Muy mundanos. Por eso dice en el versículo 14, dice, por eso los dispersé como un torbellino entre todas esas naciones que ellos no conocían. Y tras ellos quedó el país convertido en un desierto, donde nadie podía vivir. Un país tan hermoso, y ellos lo convirtieron en desolación. Pues aquí vuelvo a mencionarles, con la vara que mides serás medido. No saldrás de aquí hasta que no pagues la última moneda. Entonces, pues si tú cosechas maldad, es porque sembraste maldad. Si tú cosechas bondad, es que sembraste bondad. Entonces no esperes tú haberles enseñado a tus hijos lo malo y que el día de mañana son buenos hasta que sean buenos contigo. Hay muchas mamás que ven que sus hijos son unos delincuentes y los defienden, porque así los enseñaron a ser, unos delincuentes. Ay, no, pero es que mi hijo siempre me mantuvo, sí, la mantuvo, señora, con cosas robadas. Cuando mató gente, les robaba el dinero, y usted comió de ese dinero manchado con sangre. Ay, es mi hijo, es mi único hijo. Uy, sí, las madres los defienden. Uy, no, qué bueno, ¿no? Que las madres defiendan a los hijos, pero los tienen que educar. Y esa madre, pues nunca le educaron a que debía de comportarse bien, sino que se creció, se educó de una mala forma, y al momento de ser madre, pues a sus hijos los hizo malvados. Entonces, vuelvo a esto. Si te portas bien y estás con el Señor, nada te va a hacer falta. Tendrás casa, vestido y sustento. Pero si te portas mal y te alejas del Señor, pues el Señor no te va a escuchar. Pues ¿cómo te va a escuchar? Pues andas en la maldad. Si te arrepientes, bueno, pues el Señor es lento para enojarse, nos menciona la Sagrada Escritura. Y es compasivo y misericordioso. Y te va a perdonar, pero pues ya, conviértete, arrepiéntete. Sí, así como les decía a los israelitas, para poderles ayudar a que vuelvan a reconstruir su templo y vuelvan a vivir en paz y en tranquilidad. Y no tengan ustedes confianza, le dice a Zorobabel, no tengan confianza ustedes en su ejército, en sus fuerzas. No, tengan confianza en ¿quién? En Dios. En Él hay que confiar. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que debemos de tener. Si no nos da mucho, cosas mundanas, es porque no las necesitamos. Y si las llegamos a tener, Él sabe que nos vamos a descarriar y a perder. Por eso no nos las proporciona. Ah, pero nosotros las buscamos y las encontramos de una manera mundana. Bueno, espero que esto te motive para que lo vuelvas a leer con calma y lo vayas entendiendo. Posteriormente vamos a seguir leyendo los otros capítulos que nos faltan. Y entonces terminaremos con el profeta Zacarías. Que Dios te bendiga.